Hola chicos, ¿cómo están? Bien, súper. ¿Cómo jubilarse con dinero, tiempo y tranquilidad? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. Nada, no es cierto. No es cierto. Quiero empezar con un par de imágenes. ¿Cuántos conocemos algún adulto mayor que todavía se encuentre trabajando? A veces no precisamente por gusto, sino más bien por necesidad. Probablemente todos conocemos a alguno, y es que 3 de cada 10 personas o adultos mayores, más de 65 años, todavía se encuentran trabajando. Como les decía, tal vez por falta de planeación financiera o por necesidad, tal vez no tienen el apoyo económico de alguna pareja, de los hijos, no lo sabemos. De hecho, alrededor del 70-80% de estos adultos mayores trabaja en el sector informal. Buenas condiciones, no lo sabemos. La verdad es que a mí este par de imágenes y toda esta situación siempre me pone muy triste. Siempre que voy en la calle, no sé, manejando, caminando y se me acerca algún adulto mayor a pedir alguna moneda, me hace preguntarme qué tipo de decisiones lo llevaron a estar ahí. Porque realmente para mí estas personas, después de haber trabajado 30, 40 o hasta 50 años, se merecerían tener un retiro digno. Y a veces las vemos como personas ajenas a nosotros, ¿no? A veces ni siquiera nos paramos a regalarles una moneda o a comprar lo que estén vendiendo. Pero en el futuro, ¿qué pasaría si esas personas fuéramos nosotros? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué le gustaría hacer en su retiro? Por ahí varios dicen que sí. Y yo creo que en esos planes para nuestro retiro, en ninguno de esos planes más bien, está el depender económicamente de alguien más o el seguir trabajando por necesidad. Sí existen personas que me dicen, oye, a mí me encanta lo que hago y trabajaría en eso hasta que me muera, padrísimo. Pero bueno, tampoco sabemos si vamos a tener las condiciones para poder hacerlo. Existen 2 tipos de retiro. Uno, donde probablemente tengamos que seguir trabajando por falta de planeación financiera. Y otro, donde tal vez podamos estar disfrutando o haciendo aquellas cosas que tal vez pues nunca tuvimos el tiempo o la tranquilidad para poder hacerlo. Mi pregunta es, ¿cuál de estos 2 retiros preferiríamos tener? El de este lado, ponen por acá. Claro que sí, y es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque como les decía, no siempre es falta de recursos, a veces es falta de planeación. Y esto también lo he visto de cerca de personas que tuvieron un buen trabajo, que tuvieron un buen ingreso, pero nunca se tomaron el tiempo de investigar cómo podían invertir. Tal vez sí, juntaron un par de ahorros, pero los ahorros no van a ser suficientes. Para los que no me conozcan, soy Pau Almontes, fundadora de Finanzas con Propósito, y empecé mi carrera en todo esto de educación financiera asesorando a las personas para su retiro. Ahí me di cuenta que empezamos a pensar en el retiro cuando tenemos 50, 55 y ahorita somos jóvenes y que se preocupe Paola del futuro. La dura realidad es que si no empezamos a planearlo desde el día de hoy, podemos terminar en el retiro que no queremos, siguiendo trabajando por necesidad y no precisamente por gusto. Pero bueno, aquí la pregunta es, oye Pau, si quiero ahorrar, si quiero invertir, pero ¿cuánto necesito para mi retiro? ¿Alguien tiene una idea? Es complicado, ¿verdad? Vamos a hacer un cálculo simple. Si tienen su celular ahí, pueden sacar su calculadora. Yo no tengo calculadora, pero lo voy haciendo acá con los slides, ¿vale? Por ahí ya varios sacaron su calculadora, algunos libretita. Bien, y quiero que piensen en cuánto quieren recibir mensualmente. Piénsenlo ahora en pesos actuales, porque claramente si agregamos un factor inflación, un peso de hoy no va a ser lo mismo en 10 años, mucho menos en 20, 30 o 40 años. Entonces quiero que ahorita nos olvidemos de que existe la inflación, de que vivimos en un mundo ideal donde los precios no incrementan y ese número lo pongan en su calculadora. Habrá quien diga, Pau, yo me voy a retirar o me puedo retirar cómodamente con 30,000. Tal vez alguien diga 50,000, 100,000, no lo sé. Todos tenemos números diferentes. Esa cantidad que pusieron en su calculadora la vamos a multiplicar por 12. Ya sabemos cuánto vamos a necesitar al mes. Ahora vamos a sacar cuánto vamos a necesitar anualmente. La cantidad que le salió es solamente lo que necesitamos para un año. Ahora piensen en la edad que se quieren retirar. Legalmente en México la edad de retiro es de los 60 a los 65 años.
Yo voy a decir a los 65 años, ¿vale? Y la esperanza de vida también en México está alrededor de los 80 años. Eso quiere decir, de los 65 a los 80, hay 15 años que no voy a estar trabajando activamente como tal, pero que sí voy a necesitar ese ingreso. Entonces, la cantidad anual que me salió la voy a multiplicar por 15 años de mi retiro. Si alguien dijo, yo me quiero retirar a los 60, pues bueno, la cantidad que le salió la multiplican por 20. A mí me dio 5.400.000 en pesos actuales, que en teoría se necesitaría para mi retiro, un retiro para una persona ficticia que me inventé por acá. ¿Qué número les salió a ustedes? ¿Más de 5 millones? ¿Más de 5 millones? ¿Alguien le salió menos de 5 millones? A nadie. Ok, aquí la pregunta es, hasta ahora, ¿cuánto de esa cantidad llevamos ahorrado? ¿La mitad? ¿Una cuarta parte? ¿Los 100 pesos que me sobraron ayer? Probablemente. Y eso que no estamos contemplando el factor inflación. Esos 5.400.000 pesos tal vez para el día de hoy sean buenos, pero entre 35 o 36 años que me voy a retirar, esos 5.400.000 van a alcanzar para muy poco. Entonces tenemos que empezar a hacer algo al respecto. Además de las razones que ya vimos, ¿por qué tendría que empezar a pensar en mi retiro el día de hoy? Punto número 1, está incrementando la expectativa de vida. Punto número 2, no sabemos si vamos a tener la energía suficiente para trabajar. Y vamos a ver un último punto, el punto número 3. ¿El Afore o la pensión será o no será suficiente? Pau, es que yo no pienso en mi retiro porque ya me están descontando de mi empleo para mi Afore. Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Primero, incrementa la expectativa de vida. Contrario a eso, en pandemia muchos pensaban que la expectativa de vida pues estaba bajando. La realidad es que no. Estos de aquí, creo que tengo la lucecita, ahí está. Son datos del 97. La expectativa de vida para mujeres era de 75 años y hombres de 70. En promedio era de 73. ¿Quién sabe por qué los hombres viven menos? ¿Han visto esos videos? De que la mayoría de los hombres creen que si se pelean con un oso le pueden ganar. No sé por qué piensan eso, pero bueno. La expectativa de vida está incrementando. Para 2050, o después de 2050, cuando la mayoría de nosotros seamos de la tercera edad, la expectativa de vida para mujeres es de 82 años y para hombres de 76. En promedio de 79.6, lo redondeamos a 80. Otra vez, eso quiere decir que son de 15 a 20 años donde en teoría ya no quiero estar trabajando, pero sí quiero estar percibiendo ingresos. En esta gráfica se ve cómo fue incrementando la expectativa de vida. Ahora, que incremente la expectativa de vida tuvo otra consecuencia. Y es que antes, recordarán, o todavía algunos de los presentes acá, o nuestros papás o nuestros abuelitos, tenían un esquema de pensión vitalicia. ¿Lo han escuchado? Personas que empezaron a trabajar, antes del 1 de julio de 1997 tenían este esquema de pensión vitalicia. Hace un par de años, bastantes años, este esquema de pensión vitalicia se quitó y ahora tenemos Afore. ¿Pero por qué nos quitaron este esquema de pensión vitalicia? ¿Es un complot? ¿No nos quieren? ¿Por qué? En realidad tiene que ver con este primer punto de que incrementa la expectativa de vida y otro punto que las personas cada vez queremos tener menos hijos. La pirámide poblacional en 1990 era literalmente una pirámide. Las personas jóvenes o lo que generaban económicamente las personas jóvenes era suficiente para poder pagar las pensiones de los adultos mayores. Esta pirámide poblacional para el 2015 ya no luce tanto como una pirámide. Y para 2050 esta pirámide se termina invirtiendo. Y las personas o los adultos mayores son mucho más que las personas económicamente activas. Eso hace complicado, otra vez, que con lo que generan económicamente las personas jóvenes se solventen las pensiones de los adultos mayores y por eso se quita el esquema de pensión vitalicia. Es por eso que, como les pongo acá, creo que cambié la frase, pero tenía otra frase por acá. El ahorrar e invertir para nuestro retiro ya no es un lujo, ahora es una necesidad. Y vamos a platicar ahora más adelante del Afore, pero me voy a la segunda razón por la cual tenemos que ahorrar para nuestro futuro. Y es que yo he conocido esas personas que me dicen, no, Pau, pues es que yo
Literalmente amo lo que hago, me encanta lo que hago, quiero trabajar hasta que me muera. Realmente son muy pocos. La mayoría de las personas dicen, no, yo ya sí me puedo retirar mañana, ya me quiero retirar. Pero bueno, aún si queremos seguir trabajando en nuestra edad de retiro, ¿realmente vamos a poder? Estos son datos del INEGI. Más del 40%, casi la mitad de los adultos mayores, tienen limitación para realizar actividades básicas. Con básico me refiero a leer, escuchar, caminar. No sabemos si vamos a tener las condiciones para poder trabajar. Ojalá que sí, y ojalá que todos los aquí presentes cuiden su salud y hagan ejercicio y coman bien y no comamos porquerías y lleguemos sanos a nuestro retiro. Pero la dura realidad es que no sabemos. Y aún si queremos trabajar después de los 65, después de los 60, padrísimo si podemos hacerlo, pero ¿y si no? ¿A quién le gustaría depender económicamente de alguien más? De hijos, de pareja. Eso siempre termina creando problemas. Lo mejor es buscar esa independencia económica en mi retiro. Y vámonos al tercer punto, que es, ¿qué hay del Afore? ¿Qué hay de la pensión? ¿No? Quiero que empecemos a platicar un poquito las diferencias. Aquí veo mucha gente joven, así que creo que todos o la mayoría estamos en la Ley 97. Ley 73, como les decía, es este esquema de pensión vitalicia. Los que estábamos perdiendo el tiempo el 1 de julio de 1997 naciendo en lugar de estar trabajando, entramos en el esquema Afore. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y si conviene, no conviene o qué hacemos? Bien, vamos a empezar primero con el cálculo de pensión. La Ley 73 recibía como pensión un promedio de los últimos 5 años de salario que hayan tenido, que incluso podía alcanzar hasta un 100%. Los que empezamos a trabajar después del 1 de julio del 97, lo que recibamos de pensión se va a calcular según el saldo que hayamos juntado en nuestro Afore o las aportaciones acumuladas. Problema número 1. Hoy en día la tasa de reemplazo para estas personas es del 30 al 50%. No entendimos. En español, sí, yo también cuando lo escuché dije ajá, y luego es más preocupante de lo que parece. Significa que del último salario que yo tuve, en promedio, voy ahora a pensionarme o a retirarme con el 30 o 50% de ese salario. Aquí la pregunta es, si el día de hoy nos recortaran un 50% nuestro ingreso, ¿podríamos seguir viviendo cómodamente? Yo, nada más de pensarlo, digo, no. Y a veces decimos, oye, pues es que cuando esté en mi etapa de retiro, ya cuando sea un adulto mayor, ya no voy a tener tantos gastos. Tal vez mis hijos van a ser independientes, tal vez ya no voy a necesitar trasladarme a la oficina, los gastos van a ser menores. Eso pensamos. La realidad es que no. Y yo, por ejemplo, lo veo en casa con mi abuelito. Los gastos en salud, en doctores, en medicinas o para poder estar bien son cada vez más. Digo, ojalá que no, ojalá que todos seamos personas muy sanas, pero hay de pronto cosas inevitables en la vida. Y bueno, otro punto no tan bueno, si este saldo que acumulamos en la Afore no es suficiente, vamos a tener acceso a una pensión mínima garantizada, que es más o menos un salario mínimo, lo que también podría complicar que continuemos con nuestra calidad de vida. Esta me lo voy a saltar para no entretenerme tanto. Segunda diferencia, semanas cotizadas. Ley 73, afortunados tenían que acumular solamente 500 semanas de cotización. Ley 97, en realidad se hizo una reforma, por ahí en el 2021 se necesitaban 750 semanas. Para los que nos retiremos después de 2030 vamos a necesitar 1000 semanas. Está por acá la gráfica, ahí está. Hoy se necesitan 850 semanas, los que nos retiremos después del 2031, 1000 semanas. Si hacemos el cálculo, son más o menos unos 19 años. Y muchos podrían pensar, pues no pasa nada, seguramente sí voy a trabajar más de 20 años. Lo cierto es que muchos ni siquiera lo consiguen. ¿Por qué? Porque están en un sector informal donde no están cotizando. Sobre todo mujeres luego dejan de trabajar en el sector formal cuando se hacen mamás o cuando empiezan a formar una familia. Entonces, muchas personas no llegan a esas 1000 semanas y lo que reciben es una negativa de pensión. O sea, básicamente que este es el saldo que acumulaste en tu Afore, toma, ahí adminístrate como tú puedas. Y muchas veces pues tampoco es suficiente. Tercera diferencia, Ley 73, ya lo dijimos, afortunados es vitalicia. Ley 97 o los que tenemos Afore, podemos hacer la vitalicia si se hace el convenio con alguna aseguradora o hasta que se agoten los recursos.
Desventajas de la vitalicia es que el cálculo se hace diferente y la pensión queda más chiquita. Desventajas de hasta agotar es que la pensión tal vez quede mayor porque se calcula según la esperanza de vida, pero ¿qué pasa si no vivimos 80? ¿Qué pasa si vivimos 81? Y 82, y 83. No sé qué edad tengan sus abuelitos, pero por ejemplo, mi abuelita paterna tiene 98 años. Y yo he pensado, ¿qué pasa si yo también vivo 98 años? ¿No? Entonces, tenemos que prever aún más allá de los 80. Y tengo una última diferencia, actualización. Ley 73 se actualiza según el salario mínimo. Y Ley 97 se actualiza si tengo pensión vitalicia, pero si no, lo que yo tengo de pensión es un porcentaje del saldo total que hay en mi Afore. Y como ese saldo se va reduciendo cada año, pues en teoría también cada año voy a recibir menos ingresos. El problema otra vez es que se están empezando a retirar o a jubilar los primeros conejillos de India del Afore. Y muchos están recibiendo el 30, el 50% otra vez del ingreso al que estaban acostumbrados. Definitivamente hay que completar el Afore. Definitivamente no va a ser suficiente. No lo digo yo, lo dicen aquellas personas que ya se van a empezar a retirar con eso. Si le preguntan a ChatGPT, si le preguntan a Google, a Grok, a Gemini, a quien quieran, la respuesta es el Afore no va a ser suficiente. Entonces hay una primera alternativa. Ok, entonces empezamos a hacer aportaciones adicionales. Y aquí dos cosas. Estos son los rendimientos que han tenido las Afores hasta septiembre de 2025, que es el último dato que tenemos. Ahorita las tasas son buenas, de 8.27, 8.23, 8.26 la mejor Afore, y ese es el primer punto. Un 1 punto porcentual en el rendimiento de una inversión a largo plazo hace una diferencia de cientos de miles de pesos. Así es que si ustedes están en alguna de las peores Afores, cambiarse de Afore es gratis. Y yo me colocaría en alguna de las que tienen mejor rendimiento, porque otra vez, un solo punto porcentual de 6% a 8.27%, hay casi 2% de diferencia. Eso realmente le puede hacer la diferencia a mi yo viejito. Y siguiente punto, como les decía, hoy en día las tasas están altas, porque en México, por el contexto económico, las tasas de interés, las tasas de rendimiento también fueron altas, ¿no? Y evidentemente la Afore, que invierte en muchos instrumentos de renta fija, pues también vio ese impacto. Pero si ustedes buscan rendimientos pasados de las Afores, a veces han estado hasta por debajo de la inflación. Entonces mi dinero no solamente está estancado, sino que está perdiendo poder adquisitivo. Si puedo aportar 100 pesitos más, 200 pesitos más a la Afore, validísimo. Pero si tengo un poco más, si puedo hacer un esfuerzo un poquito más grande, puedo probar con otros instrumentos de inversión. Siempre digo que hay 3 alternativas para poder tener tranquilidad financiera en mi retiro. Alternativa número 1, tener un negocio automatizado y que funcione sin tu presencia. ¿Por qué? Porque si no funciona sin tu presencia y tienes que estar trabajando, pues no es muy retiro que digamos, ¿verdad? Ahora, yo soy fanática del emprendimiento. A mí me encantan las personas emprendedores porque tienen un coraje y un corazón pues muy fuerte y gigante. Pero tener un negocio no puede ser mi único plan. ¿Qué pasa si en mi retiro hay un par de años como los de la pandemia, como el año 2020, donde muchos negocios quebraron? ¿Qué pasa si la industria en la que yo tengo mi negocio sucede algo complicado? Y ese es mi único plan. Definitivamente tengo que complementarlo. Existe un segundo plan, que son los bienes raíces. Por ejemplo, en casa yo conozco a alguien que me decía, oye, yo me voy a retirar de la renta de mis propiedades, ¿no? Y voy a invertir en bienes raíces y las voy a poner a rentar y ya está. Increíble también, me gustan también las inversiones en bienes raíces, pero tampoco puede ser la única alternativa que yo tenga. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo una casa, toda mi vida ahorré para una casa y mi plan es retirarme con la renta de esa casa? Y todo va muy bien, pero por ahí a los 70 se va el inquilino. Y yo, estómago, no tengas hambre de aquí a 3 meses que consiga otro inquilino. No, ¿verdad? Entonces, bienes raíces tampoco puede ser mi única alternativa. Créanme que me gustan las inversiones en bienes raíces, pero no puede ser lo único que yo tenga para mi retiro. Siempre les digo por ahí, necesito el inquilino perfecto. Ese inquilino que me esté pagando mes con mes, que no se vaya, claramente, y me pueda dar para tener esa tranquilidad financiera en mi retiro. Yo lo encontré,
Yo lo encontré con inversiones. ¿Y dónde podemos invertir? Están algunos bancos. La verdad es que yo no soy fan de invertir en los bancos porque sabemos que la tasa de rendimiento usualmente es chiquita, ¿no? No tengo nada contra los bancos, nos facilitan la vida, las tarjetas de crédito si las usamos bien son fenomenales, las transacciones nos las hacen mucho más fáciles, pero invertir en un banco, no, realmente la tasa de interés que dan la mayoría de los bancos es chiquitita. Creo que existen alternativas mejores. También podemos invertir en bolsa de valores, comprar acciones, ETFs, invertir en fibras. Y está increíble, creo que es un complemento también para nuestro retiro, pero creo que existe otro instrumento que es mejor específicamente para el retiro y son los planes de retiro que podemos contratar con aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, incluso ya también con algunas casas de bolsa. Pero específicamente, ¿por qué este instrumento? Es que, Pau, si tú históricamente buscas el rendimiento de un ETF y lo comparas con el de un plan de retiro, suena mejor el del ETF. ¿O no? Yo les diría que ahorita les voy a explicar, pero el plan de retiro es un instrumento específicamente para esa etapa de nuestra vida. Así que tiene, o en teoría, tiene que tener todo lo que necesitemos para esa etapa. No todos los planes de retiro claramente son buenos, pero ahorita podemos comentar algo al respecto. Entonces, plan de retiro como complemento a nuestro Afore. Pero ¿cómo funciona este instrumento de inversión? Voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí a Juan, que en este momento tiene 30 años, escuchó que el Afore no le va a ser suficiente, tampoco tiene otro plan, así que dice, bueno, vamos a contratar un plan personal de retiro. Tengo 1,500 pesitos mensuales para aportar de aquí a mis 65 años que me retire. Juan va a ir haciendo aportaciones a lo largo de su vida hasta llegar a su edad de retiro, pero en este plazo también va a contar con una protección. ¿Qué pasa si Juan se llega a incapacitar a la mitad del camino? ¿Qué pasa si a los 40, 50 tocamos madera? Algo nos llegara a suceder y ya no podemos seguir trabajando. Odio poner estos escenarios pesimistas y todo el mundo me dice, Pau, no seas tan pesimista, eso no va a pasar. Lo siento, trabajé mucho tiempo en aseguradoras y pienso demasiado en eso y muy pocas personas lo prevemos, pero realmente lo tendríamos que hacer. ¿Qué pasaría si a los 40, 50 años ya no podemos trabajar? ¿Alguien tiene algún plan para eso? No, deberíamos. Pues bueno, algunos planes de retiro me dan una protección y en caso de que yo llegue a incapacitarme, recibiría una buena suma asegurada. Y Pau, me han preguntado algunas personas, ¿qué pasa si me muero en el camino? ¿Qué pasa si antes de llegar a los 65 fallezco? ¿Qué le va a pasar a mi dinero? ¿Quién se lo va a quedar? Bueno, algunos planes de retiro, otra vez no todos, tienen un seguro de vida. Si yo llego a fallecer, la suma asegurada se le entrega a mis beneficiarios. Ay, o sea que ahorré para alguien más. Tal vez esto nos hace sentido cuando tenemos dependientes económicos. Pueden ser hijos, puede ser pareja. Si alguno de ustedes tiene hijos, ¿alguna vez se ha preguntado qué harían si ustedes llegaran a faltar para ellos? Es una pregunta también dura y difícil de hacerse, pero tendríamos que hacernos este tipo de preguntas. Y ahora, Pau, pues yo soy joven, me espero para empezar a ahorrar para mi retiro y tampoco nadie depende económicamente de mí. Sí, hay un dependiente económico que tienes y va a ser tu dependiente económico toda la vida. Ah, caray, ¿quién? Tú mismo. ¿Qué pasa si te llegas a incapacitar otra vez? Debemos de tener ese plan B. Ahora, los planes de retiro pueden invertir en 3 cosas, ¿no? Las aportaciones que yo haga pueden colocarse en valores gubernamentales, que son los planes de retiro más conservadores, por así decirlo. Pueden invertir en UDIs. Hay planes de retiro en dólares. Si alguien tiene planeado retirarse del extranjero, puede ser una buena idea. Y existen planes de retiro que invierten en fondos indexados. Aquí la clave es que cuando yo busque a algún asesor, identifiquen mi perfil inversionista y no me metan en cualquier plan de retiro. De pronto hay jóvenes con un perfil de inversionista arriesgado, especulativo, y los tienen en planes de retiro muy conservadores. O viceversa, personas que están a la vuelta de la esquina del retiro y los ponen en planes de retiro muy especulativos. Ojo, si buscan algún plan de retiro, busquen un buen asesor. A mí los que más me gustan son los de fondos indexados. Yo me considero una persona capaz de tomar riesgos con el objetivo de crecer todavía más mi capital. Y bueno, existen planes de retiro, que
invierten en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sin que yo haga ningún esfuerzo, porque el ahorro de mi plan de retiro lo puedo domiciliar. Pero ¿por qué empezar ahora? ¿Por qué no me espero a los 35 ya que gane mejor? ¿Por qué no me espero a los 40 o a los 50? Ahorita mejor viva la vida y me gasto mi dinero, todo mi dinero en el ahora. Les tengo un breve ejercicio. Tenemos dos personas. Ella es Belén, tiene 25 años y va a empezar a ahorrar para su retiro. Ella dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorrar toda la vida para mi retiro. Lo voy a hacer solamente por 25 años. Lo voy a hacer por 10 años. Voy a meterle 15,000 pesos anuales a mi plan de retiro. Y por otro lado tenemos a Juan que dijo, ¡ay, qué flojera! Estamos muy jóvenes, ¿no? Yo me voy a esperar a los 35 años. Y también voy a ahorrar para mi retiro. Pero como yo empecé 10 años después de Belén o 10 años más tarde, voy a aportar el doble. También 15,000 pesos al año, pero por 20 años. Él va a aportar el doble. Si hacemos la matemática, Belén va a terminar aportando 150,000 y Juan va a terminar aportando 300,000. Pregunta, a sus 65, ¿quién creen que tenga más dinero? ¿Belén o Juan? Unos dicen Juan, otros dicen Belén. Pues vamos a ver qué nos dice el interés compuesto. Esto es lo que va a ahorrar Belén. Otra vez, a sus 35 años, ella juntó 150,000. Pero aquí esto empezó a generar en fondos indexados o en su plan de retiro. A sus 35 ella dejó de ahorrar, pero el dinero siguió generando. Y al final se va a retirar con 4,850,000. Ojalá que haga un esfuerzo más grande para que le vaya mejor, pero bueno. Por otro lado, Juan dice, bueno, yo aquí no tengo nada, pero voy a ahorrar el doble de años, 75,000 cada 5 años. Al final ahorré 300,000, pero se va a retirar con la mitad. ¿Cómo? Esas matemáticas de primaria ya no me funcionaron. Si él ahorró el doble, ¿por qué se está retirando con la mitad? Efecto interés compuesto. Los intereses o los rendimientos que generó Belén con sus aportaciones generaron a su vez otros rendimientos. Y esos otros rendimientos también se reinvirtieron y generaron otros rendimientos. Eso en pocas palabras se llama interés compuesto. Y la clave para el interés compuesto son dos cosas. Claramente la tasa de interés y punto número 2, tiempo. Entre más joven empieces a ahorrar para tu retiro, el esfuerzo que tienes que hacer es más pequeño. Si empezamos más tarde y quieres tener un buen retiro, el esfuerzo que tienes que hacer es más grande. Bueno, ya ni modo, yo ya tengo 35, entonces no voy a ahorrar para mi retiro. No. Nunca es tarde para empezar a ahorrar para tu retiro. Dicen por ahí, el mejor momento para empezar a ahorrar o para empezar a invertir fue ayer. Claramente. Pero el segundo mejor momento es hoy. Y bueno, Juan por lo menos dijo, de retirarme con 0 pesos a retirarme con 2,490,000. Mejor con 2,490,000. Aquí está la gráfica. Aunque Juan ahorró el doble, jamás alcanzó a Belén por el efecto interés compuesto. Entonces, ventajas de contar con un plan privado de retiro. Punto número 1, me da acceso al mercado de valores sin necesidad de que yo tenga mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque la operadora de fondos, la aseguradora, la casa de bolsa se encarga de invertir mis aportaciones. Punto número 2, es administrado por expertos, ya lo dije. Punto número 3, hay planes de retiro que tienen protección, ya sea en caso de alguna incapacidad o como seguro de vida. Hay también planes de retiro que pueden sacarse bajo un fideicomiso. Esto, en pocas palabras, hace que mi capital sea inembargable. También he tenido asesorados, he conocido personas que les han congelado sus cuentas por problemas con el SAT, por problemas de parejas, divorcios, lo que sea. Bueno, al sacarlo bajo un fideicomiso, este capital lo hago intocable. Puedo aprovechar el efecto o al máximo el interés compuesto, y la razón por la cual invertir en fondos indexados por mi cuenta en lugar de hacerlo en un plan de retiro es que lo puedo hacer deducible de impuestos. Claramente, como el Afore no nos va a ser suficiente, existe un incentivo fiscal que nos dice, si tú aportas voluntariamente para tu retiro, eso lo puedo restar de tu base gravable o tus ingresos que en teoría tienen que pagar impuestos. Lo que hace que si soy asalariado, cada año pueda tener un saldo a favor en el SAT, o si soy independiente, o si tengo mi propio negocio, que termine pagando menos impuestos al final del año. ¿Cuánto puedo recuperar?
por ahorrar en mi plan privado de retiro, casi hasta un 30%. Ese 30% podríamos verlo como un interés extra. Es decir, eso que me regresa el SAT, yo se lo puedo reinyectar a mi plan de retiro y tener todavía un mejor retiro. Entonces, reflexión. Si la diferencia entre un retiro difícil y un retiro con tranquilidad radica en lo que tú haces hoy, ¿qué harías? ¿O qué le dirías a tu yo viejito? ¿Qué le diría tu yo viejito, a tu yo del presente? ¿No es una persona ajena? A veces cuando pensamos en nuestro retiro, lo vemos como si fuera un extraño. Como, bueno, sí, ya pago cuando sea viejita. La realidad es que vamos a ser nosotros. Y creo que ninguno quiere depender ni de los hijos, ni de una pareja, y mucho menos del gobierno. Yo tengo casi 28 años y no sé cuántas reformas y cambios va a haber en el esquema de Afore de aquí hasta que yo me retire, y no quiero estarme preocupando cada año o cada sexenio de qué va a pasar con el Afore y qué voy a hacer y la culpa de todo la tiene el gobierno. Creo que podemos hacer que dependa de nosotros. Y eso es todo. Ahí tienen mis redes sociales, en Insta estoy como Finanzas con Propósito y en todas las demás como Pau Almontes. Advertencia, solamente tengo una cuenta. Si ven alguna otra cuenta, les mandan un mensaje extraño, no soy yo, ayúdenme a reportar por favor. Y una última cosa, si escanean el código QR y nos dicen qué les pareció la conferencia, que se los pague Dios. No, no es cierto. Se los agradeceremos muchísimo.